Lo Ujú. primero, bueno, darle las gracias a todos por estar acá. Yo soy Emilio, parte del equipo de ALEDI Servicios Profesionales, panel de Overa. Hoy nos acompaña José Miguel y Francisco Javier, director de negocio y CTO de Overa, respectivamente, para hablar un poco de cómo la analítica aumentada predice fallos en ecosistemas y en entornos TI. Quiero recordarles que pueden, cualquier pregunta que tengan, duda, pueden dejarla a través del panel de preguntas y respuestas que tienen que aparecerle, normalmente aparece a la derecha de las pantallas. Y sin mucho más, bueno, comenzamos. Ya luego, al final, damos un poco más de información. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Como decían, soy José Miguel Casal de Overa Software y bueno, hoy vamos a presentar nuestra plataforma de monitorización inteligente de infraestructuras y puesto de trabajo. OverIT es una solución DEX potenciada por inteligencia artificial y aprendizaje automático que permite observar de una forma unificada la infraestructura, las aplicaciones, los dispositivos y la experiencia digital del usuario. En entornos cada vez más distribuidos, las señales suelen estar dispersas en silos y OverIT permite convertir esa información en una visión clara del ecosistema tecnológico, identificando dónde está el problema real y qué impacto tiene en la continuidad del negocio. Desde un punto de vista técnico, OverIT se apoya en un agente ligero que se llama Verum, que se instala en los dispositivos a monitorizar y recoge información de la actividad de forma continua, con un consumo prácticamente imperceptible para el usuario. Los datos se envían de forma segura al servidor mediante un sistema de cifrado avanzado, sin necesidad de desplegar una VPN dedicada y aprovechando la infraestructura de red existente, incluyendo proxies y firewalls corporativos. Una vez en el servidor, la información se almacena, se procesa y se visualiza a través de un portal web desde el que se accede a dashboards en tiempo real, alertas inteligentes, reglas de automatización, capacidades de remediación e integración con otras herramientas mediante una API REST. Una de las fortalezas de Overa es su flexibilidad de despliegue. Al tratarse de una arquitectura cloud native, puede adaptarse a distintos modelos de infraestructura y a los requisitos de cada organización. Overa puede desplegarse on-premise en servidores propios para entornos con mayores exigencias de soberanía y control del dato, en cloud privada sobre infraestructuras como Azure, AWS, Google Cloud u otros proveedores, en cloud pública, aprovechando nuestra infraestructura para reducir inversión inicial, simplificar el mantenimiento y escalar con mayor facilidad, o en un modelo híbrido, especialmente habitual en grandes organizaciones, combinando entornos locales para datos sensibles con capacidades cloud para facilitar el acceso y la operación. El agente Verum es el componente encargado de recopilar la información desde cada dispositivo monitorizado. Se instala localmente y trabaja de forma continua, segura y silenciosa, con un impacto mínimo en el rendimiento del equipo y sin interferir en la actividad de los usuarios. Verum permite captar más de 60 métricas en tiempo real que posteriormente se procesan y combinan para generar los indicadores, los dashboards y las alertas disponibles en la plataforma. Toda la información se cifra antes de enviarse al servidor, garantizando la seguridad de los datos durante la transmisión. Además, opera en segundo plano, no requiere intervención del usuario y sus actualizaciones se realizan de forma automática, reduciendo la carga operativa del equipo de IT. Overa está diseñada con la privacidad y el cumplimiento normativo como principios de base. Opera bajo estándares europeos, con infraestructura en Europa, cumplimiento de la RGPD y de la LOPD y alineación con el Esquema Nacional de Seguridad. La plataforma permite distintos niveles de anonimización y únicamente recoge las métricas necesarias para ofrecer visibilidad técnica y operativa en entorno digital.
Como hemos dicho, en muchas organizaciones el reto no es la falta de tecnología, sino la falta de visibilidad sobre lo que ocurre en su ecosistema digital. La complejidad de las infraestructuras, los entornos cloud, las aplicaciones y los modelos híbridos han fragmentado la información, dificultando entender dónde está el problema y qué impacto tiene realmente. Overite responde a esa necesidad ofreciendo una visión unificada y accionable de todo el entorno tecnológico. Permite monitorizar en tiempo real infraestructuras físicas, virtuales, cloud e híbridas, redes, comunicaciones, dispositivos finales y aplicaciones, detectando degradaciones antes de que afecten al usuario o al negocio. En la capa de dispositivo supervisa aspectos como CPU, memoria, disco, sistema operativo, actualizaciones y estado general del equipo, ayudando a anticipar fallos y a reducir incidencias. En cuanto a la experiencia de usuario, decir que no basta con que un sistema esté disponible, sino que debe funcionar bien desde la perspectiva de quien lo utiliza. Por eso, Overite mide la experiencia real del puesto de trabajo digital, los tiempos de arranque, estabilidad del dispositivo, rendimiento de aplicaciones clave, interrupciones, lentitud y posibles fricciones que afecten al trabajo diario. La plataforma traduce estas señales técnicas en indicadores comprensibles para el negocio como tiempo perdido, impacto operativo o degradación de la eficiencia. Además, Overite incorpora capacidades de remediación inteligente. No solo detecta y alerta, sino que puede ejecutar acciones de remediación automatizadas. Para cerrar esta introducción y antes de dar paso a mi compañero Frank, me gustaría dejar simplemente una idea de lo que vais a ver a continuación. A partir de ahora entraremos en una parte más práctica y demostrativa en la que veremos cómo Overite ayuda a pasar de una visión fragmentada y llena de métricas a una visión mucho más clara, priorizada y accionable del entorno tecnológico. En definitiva, lo que veremos ahora es cómo pasar de monitorizar sistemas a entender el comportamiento completo del ecosistema digital, ayudando a IT a tomar mejores decisiones con información más conectada y contextualizada. Dicho esto, le doy paso a mi compañero Fran para que nos muestre con más detalle pues, todas estas cuestiones que acabamos de ver. Fran, cuando quieras. Bueno, lo primero, buenos días y gracias por acompañarnos. Hoy vamos a responder a una pregunta muy concreta. Monitorizamos miles de métricas, pero ¿realmente estamos gestionando la experiencia de usuario? Si a todos a los que estáis conectados aquí os suena de algo esto, pues pantallas de PowerShell, visor de eventos, logs en Kubernetes, pods, etcétera, no es que os hayáis equivocado de evento, ¿vale? Simplemente es porque esto es la naturaleza típica de cualquier sistema TI y elementos de observabilidad en cuanto a silos segmentados, ¿vale? La propuesta de Overa no va a ser enseñar paneles como este. Simplemente vamos a empezar con, esta es la consola de Overa y vamos a hablar un poco de lo que es la fatiga de las métricas. Como decía José, nosotros actualmente en todos estos sistemas silos externos, etcétera, tenemos muchísima información. CPU, RAM, latencia, eventos, tickets, todo eso existe, ¿vale? Pero la pregunta de negocio sigue siendo la misma. ¿Qué está fallando? ¿A quién impacta? ¿Y qué hacemos ahora? En la anterior consola veíamos errores, veíamos 1400 errores en un solo día, etcétera. ¿Realmente esto le está impactando al usuario o no le está impactando al usuario? Entonces, si todo esto lo llevamos a un entorno real, fijaros lo que asusta, ¿no? Empezamos a tener volumetrías de información en cual la magnitud impresiona. Tengamos en cuenta que un puesto de trabajo corporativo puede generar fácilmente entre 3.000 y 8.000 señales diarias, de las cuales si añadimos lo que son los endpoints, la infraestructura de red, la infraestructura de seguridad, accesos VPN, servicios de aplicaciones, etc., podemos rondar varios millones de mensajes diarios. Como veis aquí, esto es una infraestructura muy básica en la cual, pues con unos pocos dispositivos, fijaros la magnitud. Por día estamos generando 2 millones de señales y no estamos en un entorno con más de 1.000 usuarios. Con lo cual, esto es lo que al final nos va a llevar al cabo
de un mes aproximadamente a unos 300 gigas de datos mensuales. ¿De dónde vienen toda esta información? Pues de diferentes sistemas, ya puede ser pues de analíticas de Azure, analíticas de puesto, CPUs o en diferentes sistemas. Vale, el problema ahora mismo ya no es capturar datos, el problema es entender esos datos y convertir ese volumen en un contexto operativo útil. Vale, aquí es donde Overa cambia completamente el enfoque. No vamos a centrarnos en métricas aisladas. Nos da igual que aquí haya 2 millones, que aquí haya 2 millones, que aquí haya 1,8 millones. ¿Vale? Vamos a correlacionar las señales de los diferentes entornos, de los diferentes sistemas y además vamos a priorizar tanto la criticidad de las mismas como la experiencia del usuario. Realmente en un ecosistema pueden no faltar datos, lo que siempre falta es una capa de inteligencia operativa. Y aquí es donde vamos a empezar ya con la arquitectura. Entonces, vamos a ver un breve desglose de lo que es la arquitectura, de cómo funciona Verum, en este caso, mencionado antes por José, que se divide en diferentes capas. ¿Vale? La primera de las capas está el ecosistema real corporativo. Aquí vamos a encontrar endpoints, Windows, Linux, gente trabajando, teletrabajando desde casa, gente en oficinas, decenas de oficinas, en varios países, etcétera, entornos Citrix, entornos virtualizados, entornos de Kubernetes, bases de datos, redes móviles. Aquí están toda la información que tenemos de los diferentes dispositivos físicos y lógicos, ¿vale? Por otro lado, dentro de lo que es la segunda capa, es la capa en la cual vamos a especificar los parámetros de extracción. ¿Qué significa eso? Oye, pues como yo tengo tantos entornos diferentes y tantos orígenes de datos diferentes, hay que decidir cómo extraigo, qué extraigo y cómo lo voy a trabajar. ¿Vale? Aquí destacamos los dos agentes propios, los de Verum, que son el gateway y el endpoint, porque nos ayudan a tener un consumo controlado y eficiente porque no impacta en las máquinas finales. Otro tipo de extracción de datos puede impactar, ¿vale? Pero eso no significa que sean los únicos, ¿vale? Nosotros podemos extraer información de cualquier ecosistema, puede ser Kubernetes, analítica de Azure, Active Directory o diferentes sistemas para hacer las integraciones pertinentes a fin de que la última de las capas nos permita consolidar datos de los diferentes silos de información. Vamos con la capa 3. La capa 3 se compone de 3 repositorios, un repositorio de series temporales, un repositorio de gestión de eventos y un repositorio de la topología y la gráfico de la distribución de los silos y la información. ¿Vale? Realmente todo esto conforma una base común. Son 3 vistas de la misma verdad operativa. Dentro de la capa 4 vamos a encontrarnos con toda la parte de los componentes de inteligencia artificial. Como no puede ser menos, para procesar 300 gigas de información por semana vamos a necesitar inteligencia artificial porque imaginaros que nosotros somos técnicos y podemos correlacionar 100, 200, 300 eventos, 400 en un día. No vamos a poder correlacionar 2 millones de eventos en un día, ¿vale? Entonces aquí es donde los datos se convierten directamente en diagnósticos, en predicciones y en priorizaciones, ¿vale? Después, por último, tenemos la capa de la consola, la capa 5, que nos va a proporcionar el acceso a la información y, por ejemplo, a lo largo de esta demo vamos a ver 2 componentes, ¿vale? La torre de remediación, perdón, la torre de control y la consola de remediación o la analítica prescriptiva, ¿vale? Overa no solo es observabilidad orientada a la acción. Con esta arquitectura ahora ya sí que tiene sentido que empecemos a hablar de lo que sería la torre de control, ¿vale? Una vez que cargamos la torre de control, aquí ya tenemos una serie de secciones y una serie de elementos. Por ejemplo, está dividida en 3 secciones fundamentales: puntuación de infraestructura, puntuación de experiencia de usuario y puntuación de aplicaciones o gestión de elementos autohospedados, ¿vale?
Por otro lado, aquí tenemos una serie de puntuaciones. Como vemos, una está en verde, pero tiene cosas en rojo. Después vamos a profundizar. Esta está muy, muy roja, ¿vale? Con lo cual aquí hay un problema real. Y aquí, bueno, pues ya hay problema real, pero no afecta a todos los usuarios, con lo cual, pues no es cuestión de actuar de manera inmediata. Una de las cosas que vais a ver aquí, mira, fijaros, X dispositivos, X sesiones de VDI, pero realmente aquí en esta consola solo vamos a tener esta información, las 23 alertas activas. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa es de todos esos 300 gigas a la semana saber lo que está bien y lo que está mal, ¿vale? Y para saber lo que está bien y lo que está mal necesitamos utilizar pues elementos de inteligencia de negocio y sobre todo conformar la información de los diferentes sistemas. Vamos a empezar. Por ejemplo, aquí como veis tenemos unas alertas activas priorizadas por impacto. Estas alertas pueden ser o de infraestructura o de DEX o de Application Score. Aquí tenemos pues el top 10 peores experiencias de usuario y aquí tenemos las acciones de remediación que son lo que deberíamos acometer en los próximos minutos. Las acciones prescriptivas. Pero en este caso una cosa importante es que ya hemos cambiado un poco la idea. Ya no somos técnicos que vamos a revisar si se cae un servicio, si no se cae un servicio, estar continuamente brujuleando pues, nuestros dashboards de Grafana, si saltan alertas, no saltan alertas, o ver una pila de correos electrónicos, 200 alertas que realmente pueden estar impactando o no. ¿Vale? Ya hemos cambiado. ¿Por qué? Porque ya tenemos en una consola información que viene de los diferentes entornos y nos dice lo que está bien y lo que está mal. Vamos a empezar entonces con la parte de experiencia de usuario. ¿Vale? Una vez que nosotros vamos a la parte de experiencia de usuario, vemos que aquí tenemos únicamente pues 12 usuarios, de los cuales son críticos 4 y advertencias 8, ¿vale? De las cuales ya estamos detectando anomalías en cuanto a la experiencia que están teniendo esas personas. En este caso son con máquinas físicas, pues portátiles, sobremesas, etcétera. Y no solo eso, nosotros aquí ya evidentemente había 1000 usuarios conectados. Nos afectan 12 porque son en los que nos tenemos que centrar. Y resulta que a partir de aquí la propia consola ya nos va a ayudar a hacer determinadas cosas, como por ejemplo ver el detalle de lo que puede estar pasando. Pues mira, esta puntuación de 32 es muy baja y vamos a ver qué es lo que puede estar pasando. Algo importante, no solo de estas 12 elementos voy a estar viendo lo que está pasando, sino que además, fijaros en esto que pone aquí, hemos detectado 4 patrones que ya se han ejecutado o ya se han producido previamente en la infraestructura, con lo cual nosotros podemos agrupar esa información y esos patrones son los que nos van a dar una serie de acciones recomendadas. Vamos a ver, por ejemplo, el detalle. Y dentro del detalle de una anomalía estamos viendo que pues María García, que es de Recursos Humanos, se le empezó una anomalía a las 8:23, ¿vale? ¿Qué significa esto? Oye, pues tenemos una puntuación de 32 y aquí pues nos está dando una serie de métricas de qué es lo que pasó. Oye, pues mira, CPU media, CPU pico, RAM, discos, tal, todavía no sabemos lo que pasó aquí, pero esta anomalía la ha generado, la ha creado automáticamente Overa, ¿vale? Aquí vemos información de los procesos, de consumo de CPU, etcétera, los procesos internos, y aquí ya sí que ya tenemos una causa raíz, que es lo que identificamos antes como patrones. Pero vamos a ver el timeline de la anomalía, ¿vale? En este momento, a las 8:23, Overa detecta una caída brusca de experiencia de usuario, pues antes estaba en 80, 90, lo que fuera, y cayó bruscamente, y Overa detecta y abre una anomalía. Entonces, durante esta anomalía, durante el transcurso de esta anomalía, detectamos que la CPU supera el 70% de la máquina, un único proceso, ¿vale? Este proceso, para los que no lo conozcáis, es un proceso de antivirus integrado del propio Windows, sistema operativo, etcétera. Después, pues se empieza a subir un poquito la memoria y el usuario realmente hasta aquí no hay problema.
¿vale? Pero aquí es donde empieza a haber un problema, que es, oye, que el usuario está notando pérdidas y se acumulan esperas dentro de las acciones que hace el usuario automáticamente. Oye, ¿y por qué pasa esto? Bueno, pues porque realmente aquí una de las cosas, ahora voy a entrar en una parte un poco técnica, pero simplemente para que se entienda este problema. Yo puedo hacer un análisis de impacto de diferentes usuarios en los cuales yo me cojo una franja de tiempo y voy a ver cómo se está comportando su máquina. Y aquí ya tengo un análisis de impacto. ¿Por qué? Que un procesador esté al 40% no implica que el usuario tenga problemas de experiencia de usuario o no. Pero incluso aunque no esté al 100%, el usuario puede tener problemas de experiencia de usuario. ¿Por qué puede ser? Bueno, aquí esto es el índice que estamos gestionando de lo que es la actividad, y aquí estamos viendo una serie de datos, parámetros, ¿no? Dentro de cada uno de los elementos de tiempo estamos poniendo aquí el consumo de los diferentes procesos de ese sistema, y aquí estamos viendo las colas del procesador. El procesador nos está diciendo que cuántas veces cambia por segundo su contexto, qué proceso o qué procesador está consumiendo en cada momento, un 60%, un 70%, etcétera. Pero lo más relevante es aquí. Yo puedo, para que os hagáis una idea, podemos tener el procesador al 40% de CPU y, sin embargo, el usuario estar teniendo problemas. ¿Por qué? Pues porque el cambio de contexto, la cola de elementos, el procesador no tiene threads disponibles. Al no tener threads disponibles, lo que hace es encolar las peticiones. Y eso es lo que nos puede estar afectando aquí en este elemento. Por eso detecta el sistema que el Excel y el Office no están actuando en función de la línea base actual, la adecuada, ¿vale? Y por eso crea un ticket. También lo correlaciona con otros equipos. Y una vez que está correlacionado, pues identifica una causa raíz. ¿Cuál es la causa real? Bueno, pues ¿es el Wi-Fi? Pues no. ¿Es el hardware? Parcialmente, ¿vale? Si tuviera un procesador de 128 núcleos, no iba a tener este problema, pero no lo tengo. ¿El problema es la RAM? Bueno, es una consecuencia. ¿Y cuál es la causa realmente de todo esto? Oye, pues mira, que el antivirus empezó entre las 8:23 y las 10:30 a lanzarse, y entonces en horario laboral. Y esto lo que implica es que mientras esté en ejecución utilizando muchos hilos de máquina, está penalizando un poco lo que es la experiencia del usuario. Vamos a volver a lo que es la torre del control, que estábamos en la parte de la experiencia del usuario, y el resumen. Como veis aquí, ya tendríamos unas acciones recomendadas, y si nosotros entráramos en la consola, que vamos a entrar al final de la parte de analítica prescriptiva, pues ya vamos a ver un poco en profundidad cómo arreglaríamos estos 9 elementos de golpe, estos 4 elementos de golpe, estos 3 elementos de golpe, ¿vale? Pero ahora lo único que nos quedamos con la idea es de que en la propia consola ya tenemos acciones para identificar problemas y atajarlos, ¿vale? Vamos a seguir con, por ejemplo, elementos de infraestructura. Lo que llamamos rendimiento en última milla. ¿Esto qué es? Yo dentro de una infraestructura Citrix tengo un montón de puntos de salto, tengo VPNs, tengo redes, tengo pues diferentes elementos, y hago una serie de mediciones. ¿Qué es lo que vamos a medir aquí? Oye, pues estamos midiendo pues el RTT, estamos midiendo el Client Connect, estamos midiendo el ancho de banda, estamos midiendo el round trip. En todas estas sesiones, fijaros que hay 256 sesiones Citrix, pero solo 23 están degradadas, de las cuales pues hay 56 en Horizon, ¿vale? Evidentemente en la consola ya solo nos aparecen las 23 que están degradadas. ¿Por qué? Porque algunas de estas tienen problemas, causas que pueden incluso ser comunes, etcétera. Entonces podremos coger y nos vamos a analizar una por una todos estos elementos, o bueno, podemos también ver aquí pues lo mismo que vimos en la otra pantalla, los posibles análisis y causas y en la cadena del VDI.
¿Por qué? Esto es muy importante. ¿Por qué Overa es capaz de identificar que de estas sesiones hay una salida a Internet, que es una WAN, que además está afectando a 7 de estas que vemos aquí, ¿vale? Que están utilizando esa WAN, ¿vale? También tenemos una Wi-Fi que en principio se recomienda que el máximo de puntos sean 30 y en estos momentos hay 78 dispositivos desconectados. Bueno, no es lo que más nos afecta, pero nos puede estar afectando. Bueno, pues si aquí nos dice el segmento en el cual nos está afectando. Por ejemplo, pues latencia doméstica no podemos hacer nada, pero hay 2 sesiones. Evidentemente estas 2 sesiones no las podemos arreglar, salvo que el usuario reinicie su router o haga determinadas cosas. Pero lo importante aquí es que ya tenemos toda la información correlacionada. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo me voy a la primera de las señales y veo una cuestión que es, oye, pues vamos a analizar en profundidad esa sesión. Oye, el usuario se conectó a las 9 de la mañana, su línea de tiempo, su timeline de gradación empezó a las 3 de la tarde y más o menos terminó a las 4:30. Curioso, ¿no? Que sea en esta franja. ¿Por qué? Oye, pues aquí lo vemos en modo diseño, en modo gráfico, en la franja en la que realmente el usuario estuvo afectado. Vamos a analizar las posibles causas. Vamos a coger, si conseguimos resolver esta, automáticamente de estas 23 que hay aquí, nos desaparecen 7. Vale, entonces, si pinchamos en este análisis, aquí esto es una salida a Internet. Y una salida a Internet que además, en cuanto entramos ya vemos algo muy raro. Vale, que es, oye, como en un momento dado, Perdón, que se me desconectó el audio. Como en un momento dado, en una salida a Internet, está al 100%. Bien, pues una vez nos analizamos esta salida a Internet, que tiene una capacidad de 1 gigabit y tiene un pico total de un 94. Y aquí ya Overa nos ha identificado una ventana crítica entre las 3 y las 4:30. ¿Por qué? Porque algo ha consumido un montón de salida a Internet aquí. ¿Qué es lo que hay aquí? Bueno, pues él va a identificar automáticamente cuánto tráfico viene de laptops, cuánto tráfico viene de Citrix, etcétera. Como veis, por la noche está muy consolidado, después cuando empieza la gente a trabajar empieza a aumentar el tráfico, pero este tráfico es ilógico, ¿vale? Vemos aquí que el tráfico lo está generando un sistema que es el backup, una máquina que se llama OV-Backup. Y aquí es donde Overa empieza a correlacionar las cosas. Si os fijáis, la sesión que vimos al principio estaba impactada en latencia en este mismo periodo. Entonces, ¿qué es lo que ha identificado Overa? Oye, que se está ejecutando un trabajo que es un full backup hacia la nube, que está saliendo por esa conexión a Internet y además lo que ha producido el backup es ha superado el umbral del 80%, por eso ha saltado la alerta, este umbral del 80% consumiendo consumido entre las 3 y las 4:30. ¿Vale? ¿Qué es lo que podemos hacer aquí como técnicos? Oye, pues mira, tenemos 2 opciones. Incluso esas opciones nos las propone Overa. ¿Vale? Vamos a posponer el backup al siguiente pico fuera de horario. Overa ya ha analizado este tráfico y nos dice que a partir de las 8, si quieres, puedes poner, porque no hay tráfico de personas. Veis que aquí hay mucho tráfico de usuarios, pero a partir de aquí no. Y lo que podríamos hacer es cancelarlo. Bueno, esto ya no nos deja hacerlo porque en este caso no le tenemos puesto en la plataforma que nos permita cancelar un backup, ¿vale? Necesitamos autorización de un usuario. Pero, sin embargo, un cambio de horario de ese backup sí que lo podemos hacer. Entonces, aquí es donde directamente, lo veremos después, ¿vale? Pero es donde directamente aquí ejecutaremos un comando, se conectará a Overa al sistema, empezará a lanzar una serie de comandos que, una vez validados, va a cambiar esa copia de seguridad de aquí a aquí. Evidentemente, ahora ya esta sesión está afectada. Cuando nos vayamos a la torre de control, esos usuarios siguen afectados.
a lo largo del día de hoy, ¿vale? Pero, sin embargo, ya hemos identificado una posible causa raíz. Mañana veremos si desaparecen todos estas 7 sesiones porque estaban impactados pues, por ese backup, como podéis ver, ¿vale? Y vamos a ver, por último, un poco más de información, que es y aquí es donde ya empezamos a correlacionar muchos elementos de las diferentes partes de la infraestructura, que es, aquí tenemos varias aplicaciones que todas están operativas excepto una, la que está en rojo. Vamos a pinchar en esta información y aquí ya nos está dando mucha información Overa. ¿Por qué? Porque está correlacionando toda la información. Lo primero es que ya hay un ticket creado en una herramienta, ¿vale? Cuándo se creó el ticket, a cuántos usuarios afectó, etcétera. El portal afectado es el portal de recursos humanos, ¿vale? El síntoma es que ha sido un problema con la base de datos. ¿Dónde está? Oye, aquí estamos viendo la topología entera de lo que ha hecho, después vamos a ver el timeline de lo que hizo Overa, ¿vale? Pero en principio ya tenemos que los usuarios, la latencia con respecto a la comunicación y los balanceadores del portal de recursos humanos van ok, con lo cual no tenemos problema de redes, no tenemos problema de antivirus, no tenemos problema en las conexiones de los usuarios. Sin embargo, el portal les está devolviendo un 503 cada vez que están probando una petición. Vamos entonces ahora a ver dentro de lo que ofrece el portal qué es lo que está pasando. Este portal, Overa nos dice, oye, este portal consta de un clúster de Kubernetes de 2 nodos, un K8S, que además el nodo 1 con esta IP está ready y el nodo 2 con esta IP está ready. Además, todos los deployments que tiene lanzados tiene una interfaz de usuario, tiene un API, tiene un servicio de storage, tiene un servicio de notificación y un servicio de balanceo y están todos ok. Con lo cual, dentro del clúster de Kubernetes no está afectando este problema. Pero aquí sí que ya nos aparece una dependencia. El portal no solo depende del clúster Kubernetes, tiene una dependencia externa que es el OA Gateway, que es un servidor de base de datos. Este servidor externo aquí es donde realmente nos está dando el problema. Diagnóstico rápido. Overa empezó a chequear portal, API, latencia, storage, base de datos KO. En cuanto detecta que la base de datos KO, empezamos a trabajar. ¿Qué empezamos a trabajar? Hemos detectado que se ha caído el servidor de base de datos de SQL Server, ¿vale? Una vez que lo hemos detectado, vamos a hacer este chequeo de APIs, de latencias, de storage, ¿vale? Hacemos los chequeos correspondientes y verificamos que nos está devolviendo un 503, con lo cual, evidentemente, Overa automáticamente crea un ticket. Inicialmente este ticket lo tiene asignado a sí mismo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en función de esto, si se cae un servicio que puede ser levantado a nivel sistema operativo, hay una política de reintentos. Entonces, esperamos un minuto e intentamos reiniciar el servicio. No fue capaz. Lo hacemos al momento. Después esperamos un minuto y después esperamos 3 minutos. No hemos conseguido, hemos hecho 3 reintentos de que este elemento está fallido y por último lo que hacemos es escalar el ticket. Total de resolución tenemos un ticket que se ha escalado en 12 minutos después de un fallo de red que puede afectar a un fallo de aplicación que puede afectar a 86 usuarios. Aquí tenemos el impacto de negocio, pero aquí como ese ticket ya se ha escalado a una persona, a un técnico, ¿qué es lo que tiene que hacer el técnico? Bien, pues se viene a la información de revisión y aquí ya la remediación prescriptiva o la analítica prescriptiva y aquí ya nos está proponiendo algo que nos dice, oye, nosotros se propone que se cierren todos los procesos que consuman más de 1 GB de RAM en esa máquina y que además se relance el SQL Server justo después, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos inicios no están siendo productivos, o sea, no funcionan porque no hay memoria disponible en el servidor. Sabéis que los servidores SQL Server son bastante sensibles a que si no hay la memoria que necesitan para arrancar, no arrancan la base de datos entera, etcétera, ¿vale? Y aquí podría ejecutar esta remediación. Lo podría hacer aquí o lo podría hacer desde el otro sistema. Como veis, aquí evidentemente se requiere algo manual. ¿Por qué?
No podemos coger en un entorno de producción, en un servidor, y empezar a matar procesos con que consuman X gigas de RAM. ¿Vale? Eso lo tiene que hacer un técnico, tiene que revisar la información y si puede hacerlo o no puede hacerlo, o si va a impactar en algo más grave o no. ¿Vale? Bien, pues una vez que nosotros tenemos toda esta información, aquí es donde ya nos va a ayudar el sistema de la torre de control a enlazar con la parte de la analítica prescriptiva. Entonces, fijaros que aquí ya tenemos una serie de remediaciones con las diferentes alertas que vienen derivadas de todos estos tres orígenes de información diferentes. Bueno, pues vamos a pinchar en cada uno de los elementos y ahora ya vamos a la parte de analítica descriptiva. Esta es la última pantalla del recorrido y es donde cerramos el ciclo. Hasta aquí ya hemos visto cómo detectar, cómo priorizar y cómo diagnosticar. Ahora vamos a ver cómo actuar. ¿Vale? En la consola de remediación, por cada problema identificado, nos va a presentar una posible actuación. ¿Que no queremos hacerlo desde Overa, que nos vamos a conectar a la máquina servidor y hacemos manualmente el sistema? Perfectamente, no hay ningún problema. La ventaja que tiene hacerlo de Overa es que va a registrar la información de la actuación en el ticket, si tiene un ticket asociado, y nos va a quedar la traza del elemento. ¿Para qué? Para que después podamos aprender y pues cuando nos diga que está correlacionando patrones, sepa que eso ya se ha dado en causas anteriores y podemos actuar de una manera más sencilla. Entonces, un técnico, ¿cómo podría resolver algunos de los elementos de la infraestructura? Bueno, pues se viene por aquí, directamente se pone a ejecutar todos los elementos y espera y directamente a partir de ese momento la infraestructura se va a ir pues, poniendo en verde poco a poco. Si depende del día actual, pues depende del día actual, y si no, pues esperará las sesiones del día siguiente, porque evidentemente si ya lo que hemos detectado son anomalías de sesiones que ya se han producido, no se van a borrar del sistema porque sí, ¿vale? También, la ventaja es que el operador no va a necesitar consolas de administración si no lo quiere. Y lo importante de esto es que no solo hay que saber que falla, sino que hay que saber por qué falla. Vamos a recibir las respuestas adecuadas de un contexto correcto y vamos a poder hacer ejecuciones de inmediata. Vamos de la alerta técnica a la resolución sin salir de la consola. Y antes de cerrar, ahora hay otra capacidad de Overa que vamos a mencionar en la parte de más allá del rendimiento. ¿Por qué? Porque Overa no solo directamente nos va a permitir gestionar pues los activos, la CMDB, nos va a permitir, pues por ejemplo, ver información de las diferentes máquinas y va a correlacionar toda la información que tengan, pues por ejemplo, el usuario, el tipo de hardware, el modelo, toda esta información que nosotros podemos ver directamente. Lo van a sacar del sistema porque en un momento dado pueden afectarnos a los diferentes tickets, incidencias, etcétera. Por ejemplo, yo de un hardware concreto que tenemos este PC, puedo pinchar en la información y voy a ver pues qué tipo de BIOS tiene, qué CPU tiene, cuántos cores tiene, qué GPU tiene, si tiene GPU dedicada o no, la memoria, si tiene memoria física, pues cuántos gigas tiene, la velocidad a la que va la memoria, cuántas tarjetas de sonido tiene, cuántos controladores, y con toda esta información veo, bueno, pues si tiene conexiones a USBs, conexiones a Bluetooth, etcétera, un montón de información, pues la información de los discos, etcétera. También tenemos información de los dispositivos que están conectados. Pues, por ejemplo, este PC tiene dos dispositivos de entrada de datos y además tiene estas 4 impresoras, de las cuales pues aquí podemos ver pues la información concreta de las impresoras. Incluso, pues, si tenemos un ticket o asociado a este PC, nosotros podemos ver
por qué IP está saliendo, incluso podemos tener estadísticas del consumo de red que está teniendo, las direcciones MAC o incluso si tiene Wi-Fi, wireless, si están down o las IPs que le va a dar en función que son diferentes a las que le está dando la Wi-Fi de las IPs locales, con lo cual ya entendemos el contexto de la red en la que está y los elementos con los que interactúa. Ya por último, nosotros podemos identificar, por ejemplo, dentro de cada uno de los elementos, pues la información del sistema operativo y más información. Podemos catalogar el software, aquí en este caso no está hecho, pero aquí ya nos canta algo, ¿no? Hay un tag que dice sin soporte, ojo, hay que revisar esto. Vale, si nos vamos aquí nos está diciendo que este Windows que la máquina identifica con este código raro, realmente es un Windows 10 con la versión del Creators Update que se fabricó en 2017 y está fuera de soporte, con lo cual pues aquí vemos que este dispositivo hay que actualizar el sistema operativo porque no está soportado o no es adecuado tener un sistema en producción sin soporte. ¿Vale? Igual que, pues, por ejemplo, estos códigos que vemos aquí, pues nos dice que esta versión es de Windows 11, la 22H, y que se lanzó en octubre del 22. ¿Vale? Toda esta información se correlaciona con el propio sistema operativo. Vale. Cada activo del inventario va a incluir relaciones con otros activos, el estado técnico y un contexto operativo, pues el histórico de sus incidencias, acciones ejecutadas, cambios registrados, etcétera. CMDB no es un formulario que nosotros vayamos a rellenar con Overa. Con Overa es una consecuencia natural de la monitorización. ¿Por qué? Porque todo este inventario se va actualizando automáticamente gestionando pues todos los informes, etcétera. ¿Vale? Nos va a ayudar también con toda la parte de los análisis de vulnerabilidades, planes de continuidad y para reflejar pues elementos de auditorías y etcétera. Por último, como ya hemos recorrido el ciclo completo, desde el problema ya cierro ahora y ya damos la ronda de preguntas, ¿no? Para hacernos un recap, ¿no? Hemos hecho el recorrido completo desde los problemas hasta el volumen de datos y el ruido operativo. Hemos pasado desde la arquitectura que lo unifica, la inteligencia artificial que lo procesa y la acción que lo resuelve. Y como vemos, Overa no es una herramienta de monitorización más, es la capa de inteligencia operativa que va a convertir el ecosistema IT en una función orientada a los resultados. Y recordar, si hoy en vuestra operativa diaria aún depende de investigar manualmente cada incidencia, cruzar diferentes herramientas, como vimos al principio. Me voy con PowerShell por un lado, al administrador de Windows por el otro, a los logs de Kubernetes por el otro, para encontrar la causa raíz. O si estáis manteniendo un inventario que siempre está desactualizado y nunca está correcto, pues ese es el momento de dar el siguiente paso. Y pasamos a la ronda de preguntas. Bueno, sí, suele haber un desfase de unos segundos entre la presentación y la llegada de la señal a las personas que están visualizando el evento. Muy bien. De todas maneras, bueno, en lo que llegan las preguntas, primero agradecerle a José Miguel y a Francisco por la presentación. También comentarles que en los próximos días, bueno, posiblemente mañana, ya esté disponible la grabación del seminario en el canal de YouTube de Danisoft. También en el apartado de preguntas y respuestas vamos a dejar toda la información de contacto, la que pueden escribirnos. Por aquí también pueden solicitarnos en caso de
de que así lo desee, más información o una demo personalizada que se adapte a vuestro caso en concreto. Entonces, veamos si entra alguna pregunta. En caso de no entrar, bueno, daríamos por finalizado lo que es la presentación. Y, y bueno, nada, prepararnos para una siguiente presentación con otros temas. Bueno, una cosa que recalcar es que nuestra aplicación Overa, ya lo dijo José Miguel al principio, pero está pensada para cloud, pero se puede desplegar en sistemas on-premises. Y eso lo que garantiza es que la información no sale del entorno corporativo y vamos a tener todas las funcionalidades en un sistema completamente aislado, ¿vale? Además, bueno, pues empezamos a ver información útil desde las primeras fases del despliegue, ¿vale? Pues especialmente cuando el alcance está bien definido y se parte de casos de uso concretos, la plataforma se despliega inicialmente sobre un grupo de dispositivos de prueba y a partir de 2 o 3 semanas es donde empezamos a percibir toda la información útil que se puede explotar como estaba comentando Fran. O sea que la instalación, la puesta en producción, digamos, es muy rápido. Bueno, hemos empezado a recibir algunas preguntas. No sé si ustedes las pueden ir viendo. Pues, ¿dónde? Sí, en el apartado de preguntas y respuestas, o bueno, ustedes se las puedo Vale, también. vale, 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 vale. ¿Ya la ven? Perdón. Vale. ¿El despliegue se puede hacer de forma progresiva o por grupos de usuarios? Sí, claro, es lo que acaba de decir José. Lo Ujú. normal es hacerlo por anillos y desplegar por diferentes sedes. Esto está preparado para tener pues multiredes y X dispositivos. Como hablábamos al principio de los hilos, ¿no? Pues vamos a desplegarlo en la infraestructura Citrix. Ahora vamos a desplegarlo en la infraestructura de portátiles. Ahora vamos a desplegarlo en la infraestructura de la sede de Barcelona, etcétera. Vale, preguntan también que qué valor diferencial aporta frente a soluciones ya implantadas en muchas empresas. Bueno, decir que OverIT aporta una visión, digamos, más unificada del ecosistema tecnológico. Vale, desde la infraestructura hasta el puesto de trabajo y digamos que permite analizar no solo si un componente está funcionando correctamente, sino cómo está funcionando con respecto al usuario y qué impacto tiene en la continuidad del negocio. Dicho de una manera sencilla, frente a soluciones que muestran datos por separado, Overite ayuda a convertir esos datos en un diagnóstico, en una prioridad y en una acción resolutiva de la incidencia que podemos estar detectando en ese momento. A mí se me ocurre como valor diferencial, pues una cosa que ya nos ha pasado en algunas empresas, las empresas que son grandes, como decíamos al principio, silos de información. Tienen un departamento de seguridad, tienen otro departamento de redes, tienen otro departamento de infraestructura, tienen un departamento para la gestión diferencial para los puestos y además pues seguramente tienen subcontratado pues algunas aplicaciones tipo Office 365, etcétera, al cloud, ¿no? Entonces, con Overa podemos tener unificada toda esa información y cuando un usuario se queja de que no le accede, de que el portal de recursos humanos va mal, no tenemos que llamar a la empresa que desarrolló el portal de recursos humanos y preguntarle por qué va mal, sino que directamente es el propio sistema el que está correlacionando todo lo que puede estar por debajo fallando y lo que permite es que un ticket que
te podía llevar 2 horas en resolver o 3 porque tienes que andar conectando a gente de redes, tienes que andar conectando a gente de seguridad en la llamada para resolver diferentes tickets, pues esto directamente lo haces con una consola y eres completamente independiente. Veo aquí que preguntan también si el despliegue se puede hacer de manera progresiva por grupos de usuarios. Efectivamente es lo que solemos hacer, ¿vale? Empezamos por un grupo piloto, entre comillas, una sede, un departamento o un colectivo concreto y al final esto permite validar el funcionamiento de la aplicación, ajustar el alcance y demostrar valor antes de que se pueda escalar la solución al resto de la organización por anillos, ¿vale? Pero en principio siempre hacemos una implantación inicial para, bueno, pues para comprobar que todo funciona correctamente y luego lo vamos extendiendo al resto de usuarios o de dispositivos de la organización. Tenemos otra pregunta. ¿Cuánto tiempo suele tardarse en empezar a ver información útil? Bueno, lo normal es que nosotros una vez que despleguemos, dependiendo del grupo de usuarios en el que lo despleguemos, las POCs que solemos hacer suelen representarse entre mes y medio y ahí ya vamos a tener información útil del ecosistema y sin embargo para todo lo que hemos visto hoy en la demo requiere un poco más de tiempo para que la inteligencia artificial aprenda del contexto, patrones, etcétera, de cada uno de los sistemas. Pero información útil la vas a tener desde el minuto 1. Información consolidada en menos de un mes y ya información automatizada que va a ayudarte a reducir tiempos de incidencias o incluso a que no se produzcan, ¿vale? Porque una de las cosas que vimos en la consola es que nosotros la consola de remediación o la de analítica prescriptiva, que lo llamamos comúnmente como remediación, directamente ya veíamos cosas que el sistema había resuelto y había trabajado por nosotros, ¿vale? Porque muchas veces, como decía al principio de la reunión, tenemos muchos sistemas que nos están dando alertas que pueden no estar afectando a los usuarios y cosas que no son alertas, pero sí que están afectando a los usuarios porque no lo hemos planificado como una alerta y ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿no? Sí, a mí me han dejado en los comentarios 2 preguntas más. ¿Cuáles son las maneras de desplegar la solución? Y ¿puede identificar problemas que todavía no han generado ticket? Vale, las maneras de desplegar la solución pueden ser, como lo habíamos dicho, el agente. Entiendo que se van a referir al agente, porque la instalación en cloud no tenemos que hacer nada, simplemente desplegamos un agente en las diferentes máquinas y ya con ello ya vamos a recabar información. Si hay que conectar silos de información de infraestructuras existentes, etcétera, ya se configuran pues cada uno de los elementos. Por ejemplo, veíamos en los ejemplos conexión con Active Directory, cosas así. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en un CAU y me abre un ticket Francisco Pérez, ¿vale? No me sé a priori pues su máquina, no me sé sus IPs, no me sé nada. Overa ya nos da todo porque tiene la información de quién es Francisco Pérez y además me va a dar un ciclo de vida de todos los dispositivos a los que él se ha conectado. Con lo cual, esa instalación de ese agente rápida puede ser por una GPO, puede ser por un MDM o puede ser de una manera muy sencilla. La instalación on-premise sí que ya lleva un poco más de trabajo, que es el otro tipo de instalación, si queremos tenerlo todo en nuestras propias instalaciones. Y la otra pregunta, perdón, era si podemos identificar problemas que antes de que se genere un ticket. Sí, a ver, nosotros una de las cosas es que automáticamente tenemos una CMDB que se está
calculando o se está rehaciendo cada X tiempo, ¿vale? Entonces, en función de los problemas hay casos de uso básicos, pues por ejemplo, este que hemos visto del problema del antivirus que se ejecutaba entre un tiempo u otro, no sé qué, no hace falta que el sistema aprenda nada, porque ya directamente te va a decir, a detectar la anomalía y va con inteligencia artificial a deducir esos posibles actuaciones, ¿no? Lo que es, oye, pues mira, quita el antivirus, las ejecuciones completas, ¿no? Las rápidas no, pero las completas, quítalas del horario laboral. Eso se le manda un comando al sistema operativo y automáticamente pues las pone a las 8 de la tarde, si el ordenador está encendido bien, y si no está encendido, pues ya se ejecutará el análisis en otro momento, pero no impactes al usuario. Entonces, hay algunos casos de uso que ya vienen out of box con la solución, que ya son completamente válidos para ejecutar desde el día 1, ¿vale? Uno, por ejemplo, que viene muchísimo, que viene mucho por defecto, que suele ayudar sobre todo a la gente que teletrabaja, portátiles y cosas de estas, es que ya viene por defecto alguno que limpia temporales, limpia versiones de Windows obsoletas y tal, cuando el usuario se está empezando a quedar sin espacio en disco. Y entonces ya te aparecen las consolas, pues los que ha limpiado, los que no ha limpiado y si ha conseguido limpiar o no. Incluso ese caso de uso se puede modelar para que si no es efectivo la remediación automática que hace Overa, se le manda un mensaje al usuario de, oye, te va a ir el PC cada vez más lento mientras no libres espacio en el disco duro. Revisa todo lo que tienes y borra las cosas, ¿vale? Porque a veces pues, es el usuario el que cargó determinados ficheros que no corresponden. Muy bien, pues muchísimas gracias por la presentación y aclararnos todas estas dudas. También gracias a todos por estar acá hasta el final y acompañarnos. No sé si quieran, bueno, como mencioné anteriormente, hemos dejado todos los datos de contacto acá en el panel de preguntas y respuestas. Y bueno, no sé si quieran añadir algo más antes de despedirnos. No, nosotros encantado de estar aquí con todos vosotros y, bueno, pues espero que os haya interesado pues lo que os hemos propuesto. Muchas gracias y nada, nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego. Perfecto. Un Muchas gracias a saludo, hasta todos. luego. Hasta luego.